Continuamos con su programa Análisis Jurídico. En esta oportunidad pues estamos hablando con el doctor José Leonardo Carmona, quien es profesor también de la Universidad Católica del Táchira y además tiene muchísimos títulos en su haber. Y es autor de los libros que tenemos aquí sobre nuestra mesa, que son La inamovilidad laboral y estabilidad relativa en Venezuela, la responsabilidad civil del empleador por enfermedades ocupacionales en Venezuela, y el último que él acaba de bautizar es el libro El proceso laboral venezolano. Doctor Carmona, sabemos que en Venezuela pues la crisis está afectando en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos y esa cuestión, pero no podemos obviar la ley, ¿no? Porque siempre está la ley allí presente en todos los aspectos. ¿En qué nos puede ayudar este libro de una u otra forma a hacer referencia de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Como trabajadores y como empleadores. Sí, bueno, básicamente el libro desarrolla las pautas, es decir, luego que surge la controversia como tal entre trabajador y empleador. Venezuela obviamente requiere de cambios muy importantes en muchas áreas. El área laboral quizás es el área de mayor importancia dentro del derecho para el desarrollo económico de un país. Hay temas que son fundamentales en la actualidad, que es el tema salarial de los trabajadores, el tema de las prestaciones sociales, el tema de la seguridad social, que son temas que requieren de cambios urgentes e importantes. Son aspectos que deben discutirse para lograr que los trabajadores venezolanos realmente tengan unas condiciones de trabajo dignas y acordes con una sociedad en desarrollo. Si eso se logra, Dios mediante, lo importante es que este proceso que se desarrolla allí pueda regir esas controversias que se susciten entre trabajador y empleador. Básicamente ese es el objetivo del libro. Conocer o desarrollar o explicar el proceso que debe regir las controversias entre los trabajadores y los empleadores. Pero a su criterio, a su opinión, teniendo como referencia en su haber todos estos libros que ha editado, ¿qué cree usted que le falta hoy en día al sistema laboral venezolano? Que pueda de una u otra forma cambiar sustancialmente todo el proceso, o estamos bien, porque se puede decir, ¿no?, que estamos bien con lo que estamos, pero no se desarrolla. Pero entonces, ¿qué se puede decir hoy en día del proceso laboral venezolano como sistema que pueda en una u otra forma alentar al trabajador o al empleador? Mire, básicamente el sistema laboral venezolano tiene carencias importantes. Hay un tema que debe urgentemente ser objeto de estudio, que es el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales. Según según estándares de la Organización Internacional del Trabajo, un trabajador se considera que está en estado de miseria si gana menos de $2 diarios en un país en vías de desarrollo y menos de $8 diarios en un país desarrollado. Si esos estándares se aplican a nuestro país, probablemente se pudiera considerar que aquellos trabajadores, o el 70-80% de los trabajadores que devengan salarios mínimos, se encuentran en unas condiciones precarias conforme a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces son temas muy importantes, es un tema muy importante que se debe analizar, porque si no se rescata el salario de los trabajadores, todo lo demás probablemente carezca de mucho sentido. Se puede tener jornadas cortas de trabajo, se puede tener muchos días de vacaciones, se pueden tener algunos días de pago de utilidades, se podrá tener estabilidad en el empleo, pero si el salario de los trabajadores sigue siendo ínfimo o precario, conforme a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos muchos los venezolanos y tenemos muchos los que nos dedicamos al derecho del trabajo a aportar para lograr mejoras significativas en las condiciones de trabajo de los venezolanos. Porque ciertamente
el derecho laboral, como usted mismo lo decía, ¿no? Es quizás uno de los aspectos más importantes que hay dentro del mundo del derecho porque rige una economía, si quisiéramos decirlo así, ¿no? De esa forma. Pero también, ¿cómo se puede ver desde un punto de vista, si seguimos así, a qué se puede llegar a un futuro en cuanto al proceso laboral venezolano? O sea, ¿qué consecuencias pudiera traer? Lamentablemente, pudiera ser un saludo a la bandera. Es decir, si las condiciones de trabajo no son dignas, no se mejoran a tiempo, el proceso laboral venezolano pudiera ser una ley extraordinaria que probablemente es admirada o es reconocida internacionalmente por muchos países, pudiera tener unas instituciones, unas sedes judiciales dignas, pudieran tener unos tribunales, funcionarios judiciales de mucha capacidad, pero si no hay condiciones dignas de trabajo, pocos trabajadores van a haber en el sector formal, muchos trabajadores van a haber en el sector informal y probablemente mientras menos trabajadores haya en el sector formal, menos controversias pueden surgir entre trabajadores y empleadores y probablemente pues este proceso no tendría la utilidad práctica que tendría en cualquier nación en la que sí existieran unas condiciones dignas de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de hoy en día, la deserción laboral o el que no hayan trabajadores prácticamente ejerciendo su labor o que no haya, digamos, un inspector del trabajo que como antes había tantos reclamos y hoy en día pues prácticamente están solas. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, básicamente eso tiene que ver, en mi criterio, con la hiperinflación. ¿Por qué? Porque en circunstancias normales en las que no haya una inflación significativa, el trabajador termina su relación de trabajo, le presentan, supongamos, una liquidación o pago de prestaciones por X cantidad de dinero, él considera que le corresponde mucho más, acude ante la inspectoría a hacer un reclamo o ante los tribunales del trabajo. En la situación actual, si él reconoce, si él está consciente que luego de ventilar ese reclamo, el dinero que él pretendía cobrar ya como consecuencia de una variable económica que es la hiperinflación, no le va a representar lo que le representaba al momento de finalizar la relación de trabajo, probablemente el trabajador se va a ver desmotivado a interponer el reclamo ante la inspectoría o ante los tribunales del trabajo. Y eso actualmente se está viendo porque la cantidad de reclamos en la inspectoría y en los tribunales laborales ha bajado significativamente, ¿no? Con respecto a épocas en que no existía esa variable económica que es la hiperinflación. O sea, que necesitamos una oferta, ¿no? de todas esas cosas para que pueda nuevamente surgir en los tribunales. Vámonos comerciales y ya regresamos con su programa Análisis Jurídico.